Muy bien, vamos a contestar entonces la primera pregunta que nos llegó. Bueno, no sé si está en el orden real que han llegado, pero la primera pregunta que vamos a responder es la de Daniela. ¿Cómo resolver, cómo superar, dice ella, mis sesgos cognitivos? Bueno, aquí es donde tengo que hacer la aclaración. Voy a profundizar un poco en la aclaración que hice en el vídeo introductorio, ¿ok? Porque no hay una única respuesta. Para empezar, todo lo que yo voy a responder no quiere decir que en este caso Daniela esté preguntando eso. Yo aprovecho las preguntas también para hacer aclaraciones, ¿ok? Entonces, la primera aclaración que quiero hacer es esta. No existe una única forma de resolver los sesgos cognitivos. No, no se pueden poner todos los sesgos cognitivos en una bolsa y decir, sigue estos pasos que estás aquí y entonces vas a resolver cualquier sesgo cognitivo. Y no es solamente porque no disponemos de la información del contexto, que es algo que hace cualquier ayudador, cualquier profesional de ayuda o cualquier persona que quiera resolver algo, normalmente se informa, verifica cuál es el contexto para ver cuál es la solución luego, ¿no? Sino más bien entender que la propuesta o el sistema que estamos planteando, y que en este caso se manifiesta a través de las competencias metacognitivas, es un sistema donde se explica o se tiene que tener en cuenta, se asume que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier objetivo es singular. Es decir, va más allá de simplemente el contexto. Dos personas en un mismo contexto pueden requerir soluciones diferentes. ¿Por qué? Porque no es el contexto solamente el que determina cuál es la solución, sino la relación del contexto con la subjetividad de la persona con la que se está generando esa relación. ¿Entienden? Entonces, esto es importante. El planteamiento lo que nos viene a decir es todo problema, toda dificultad, todo objetivo es singular. Y hay formas de poder acceder al conocimiento de la singularidad que se está manifestando en ese momento. Por eso no se puede dar una pauta de cómo resolver los sesgos cognitivos o los sesgos cognitivos de una persona, sino que hay que ver cuál es la realidad singular a la que se está haciendo referencia. ¿Sí? Ese sería, digamos, el primer punto. Segundo punto, ¿a qué nos referimos con sesgo cognitivo? Vamos a hacer un poco de análisis aquí, ¿no? Todo sesgo es una desviación, sería como un pensamiento torcido. ¿Torcido respecto de qué? ¿O desviado respecto de qué? De la correspondencia con la realidad. Un sesgo cognitivo es una idea, creencia, concepto que yo tengo y que no se corresponde con la realidad y por lo tanto me está impidiendo a mí poder realmente enfrentarme a las cosas como son, ¿no? Y eso me produce, pues eso, dificultades, problemas, etcétera. Si nosotros ya habíamos hablado en la entrevista de que existe una tríada de recto pensar, pues podemos decir que efectivamente el sistema que estamos desarrollando, y en este caso las competencias metacognitivas, te permitirían verificar que tu pensamiento esté recto y por lo tanto no esté desviado, y en ese sentido resolvería los sesgos cognitivos. En ese sentido, sí. Ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes vean que como dado que un sesgo cognitivo precisamente es un pensamiento, una idea, un concepto torcido o desviado de su correspondencia con la realidad, ¿cómo hago yo entonces, bajo este sistema, para verificarlo? Y ahí es donde viene. Si yo, por ejemplo, tengo una creencia, una idea o un concepto que no tiene ningún tipo de correspondencia con el nivel axiomático lógico deductivo. Recuerden la pirámide cognoscitiva. Arriba de todo está lo axiomático lógico deductivo, que es el conocimiento más certero que puede tener el ser humano. Son aquellas verdades que no se pueden contraargumentar sin contradicción y que por lo tanto se tienen que asumir como verdaderas. ¿Ok? Luego está en el segundo nivel todo el conocimiento empírico experimental, todo eso que yo puedo experimentar y que necesito experimentar a través de los sentidos empíricos para poder acceder a un tipo de conocimiento.
Y luego está en el último nivel el conocimiento técnico, práctico, que a la vez tiene que ser eficiente y ético, que es otra de las características que tiene que tener ese nivel de conocimiento, ¿no? Para que funcione. Bien, un sesgo cognitivo, dependiendo cuál sea, tú puedes resolverlo accediendo a cualquiera de estos tres niveles. Si una idea, concepto, creencia no tiene ninguna referencia axiomático, lógico, deductiva, ya tienes que tomarlo con cautela. No quiere decir que no tenga ningún fundamento en la realidad, sino simplemente quiere decir que no es tan sólida la cualidad de certezas que puede tener esa creencia o conocimiento como para que la adoptes, digamos, sin cuestionamiento. En el otro nivel, pues tú puedes decir, bueno, yo en mi experiencia y haciendo experimentos en diferentes situaciones, contextos, personas y demás, yo puedo verificar que esta idea, concepto, sí tiene referencia con la realidad, entonces la puedes tomar también con cautela porque estás en un nivel inferior. Si tampoco tiene referencia, si tú en la realidad y en la experiencia estás notando que esa creencia, ese pensamiento o esa idea no se está correspondiendo con el resultado del experimento, ¿sí? O que no siempre se cumple, o que hay un porcentaje muy bajo en el que se cumple, más razones para dudar todavía de que ese pensamiento o esa creencia realmente esté recto y por lo tanto puedo revisarlo para librarme de ese sesgo, ¿no? Y por último, en la práctica. Si yo cojo ese sesgo cognitivo y le paso el filtro de lo técnico, práctico, eficiente y ético, también yo puedo decir, a ver, esto que yo creo que pienso o este concepto a mí me es útil, me es práctico, funciona, ¿qué es lo que consigo con él? ¿Sí? ¿Es ético? ¿Es eficiente? ¿Sería más eficiente o más ético si fuera de otra manera? Si te das cuenta, los tres niveles o las tres capas te permiten verificar si el pensamiento, idea o concepto que tú tienes sobre la realidad está desviado o torcido y en ese sentido te sirve para superar los sesgos cognitivos. Ahora bien, esto quizá no sea suficiente. Estamos haciendo un análisis racional de cómo conseguirlo. También otro punto importante es la reflexión introspectiva dentro de mi subjetividad para poder detectar cómo me relaciono yo con esa creencia o con ese pensamiento o con ese concepto que puede o no tener referencias con la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque tú puedes tener una idea o un concepto que tenga fundamento incluso axiomático, lógico, deductivo, es decir, que ves que tiene correspondencia con la realidad muy certera, pero tú te relacionas con ese concepto o con esa idea y por lo tanto con la realidad a la que hace referencia, te relacionas de una manera en la que no la aceptas, no la reconoces o no la tienes en cuenta. Y por lo tanto ahí también podríamos decir que hay un sesgo cognitivo en el sentido de que hay algo que te está impidiendo a ti subjetivamente poder aceptar, reconocer e integrar ese tipo de certezas, ¿no? Y habría una cosa más, pero la voy a dejar para responder en una pregunta que sé que va a venir más adelante y que tiene que ver con lo que yo llamo la cadena necesidad, motivus, finalidad. ¿Por qué? Porque un sesgo cognitivo es, no, voy a decirlo de otra manera, porque me adelanté. Yo me había apuntado aquí el resolver un sesgo cognitivo en concreto, como puede ser el sesgo de confirmación. Me lo apunté, pero se me fue la idea, ¿no? Porque les expliqué todo lo otro que me parece más importante en realidad de que esto lo que apunté aquí. Pero bueno, el sesgo de confirmación, por poner un ejemplo que también viene bien, aunque no sabemos cuál es el sesgo concreto de confirmación al que estaríamos haciendo referencia, sí sabemos del sesgo de confirmación que es un pensamiento, idea, concepto desviado respecto a la realidad en el que yo tengo esa idea y busco solo aquellas cosas que confirman mi idea.
dejando todo lo demás fuera. Y lo puedo hacer consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo resolver un sesgo de confirmación? Pues en ese caso sí que yo acudiría a otro concepto que no he explicado aquí, que es el de necesidad, motivo, finalidad. ¿Por qué? Porque yo en este caso estoy utilizando como medio aquello que voy encontrando para justificar el fin de mi creencia o de mi idea. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una relación medio-fin muy interesante ahí, que en el medio entre la necesidad que yo tengo de cubrir el hecho de confirmar mi creencia, está el motivo de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que a mí me mueve a querer confirmar y reconfirmar la misma creencia, el mismo pensamiento o el mismo concepto. Entonces ahí acudimos a lo que les decía antes, es esa introspección reflexiva, honesta con uno mismo, en el que va descubriendo verdades propias, es decir, ahora ya estamos en el mundo subjetivo, no deja de ser un análisis lógico, porque la lógica, en otro momento lo podré explicar, impregna todo lo que tiene que ver con la correspondencia con la realidad, pero sí entrar a ese nivel introspectivo en el que hay verdades que solamente puedo acceder reflexionando sobre lo que a mí me pasa dentro de mí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que con esta respuesta es suficiente para Daniela. Espero que os haya aportado algún tipo de nueva información que les sea útil y vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta.